El Chokurei es el primer símbolo de Reiki, es el símbolo del poder, un símbolo súper potente que nos puede ayudar a traer dinero a nuestra vida. Así que mis queridos creadores de sueño, quedaros conmigo que os voy a enseñar cómo utilizo yo el Chokurei para atraer dinero a mi vida. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García y a través de este canal estoy enseñando un montonazo de técnicas de Reiki, registros acásicos, coaching, programación neurolingüística y todas las técnicas que a lo largo de todos estos años he aprendido de mis maestros y maestras y a través de los libros, y me gusta compartirlo con vosotros porque también quiero que llevéis vuestra vida a un siguiente nivel de abundancia, de salud, de dinero y de amor, porque te lo mereces. Y abajo en la casilla de comentarios te dejo cómo te puedo ayudar a través de mis cursos y sesiones, pues a llevar tu vida a un siguiente nivel. Pues bien, hecho el inciso, hoy os quiero enseñar cómo utilizo yo el Chokurei para traer dinero a mi vida. El Chokurei es el símbolo de poder de Reiki. Y bueno, antes de enseñaros cómo lo utilizo, lo primero que quiero aclarar es que la espiritualidad no está reñida con ganar dinero. Y yo confieso que yo al principio, de los principios, cuando practicaba decía, ay, por favor, cobrar con Reiki porque yo soy espiritual, o ganar dinero, qué mal está, o ganar mucho dinero con el trabajo normal. Y así hay muchísimas personas del mundo espiritual que es que están así, no llegan a fin de mes. Y eso no es, porque nosotros no podemos ayudar a los demás si estamos todo el rato fatal, pensando en el dinero, si no llegamos a fin de mes, de ay, ¿cómo voy a pagar esto para mi hijo? O no tengo dinero para ese tratamiento, o no me puedo ir de vacaciones a descansar. ¿Vosotros pensáis que eso es normal? Pues no, ¿verdad? Porque estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI el intercambio energético es con dinero. Antiguamente, pues el hombre de Cromañón o lo que fuera, pues cambiaban, en la época medieval o cuando fuera, pues cambiarían, yo qué sé, cabras, pues por una montaña de paja o lo que les hiciera falta. Pero hoy en día, a cambio de los servicios, necesitamos dinero, como siempre, pues para pagar las facturas y poder vivir. El propio Mikao Usui, que es el fundador del Reiki, la persona que descubrió el Reiki y que gracias a él todos estamos practicando Reiki, este señor tenía una escuela de Reiki y él cobraba por sus cursos. La señora Takata, que fue alumna suya, también cobraba. Además es que cobraba el módico precio de $10.000 por un curso de Reiki en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y $500 por una sesión de Reiki. Pero bueno, tampoco hay que pasarse, ¿verdad? Pero bueno, el que quiera ganar 10.000 euros por sus sesiones, pues fenomenal, tampoco hay que criticarlo. Así que he hecho el inciso que la espiritualidad no está reñida con ganar dinero, porque además yo puedo ser multimillonaria y ser buenísima persona, porque nos tenemos que quitar esa creencia de los millonarios son millonarios porque los roban y los pobres son muy honrados y pobre pero honrado. Eso nos crea un chip para bajar el nivel de vibraciones y nos hace sintonizar con la escasez FM. Siempre os digo que algunos me preguntan, Susana, ¿qué es escasez FM y abundancia FM? Pues es un dicho de un maestro mío, ¿no? Que como si fuera una radio, que sintonizamos la radio o con la abundancia o con la escasez. Para sintonizar con la abundancia, pues tenemos que elevar nuestro nivel de vibraciones. Esas creencias limitantes que tenemos, que nos hacen la zancadilla del dinero no crece de los árboles, que los ricos son ricos porque lo roban, porque yo pobre pero honrada, etcétera, pues nos hace ir para allá con la escasez FM. ¿Y nosotros qué queremos? Déjalo abajo en los comentarios. ¿Con qué quieres sintonizar? ¿Con abundancia FM o con escasez FM? Que yo te lo vea. Yo por lo menos con abundancia FM, para arriba, dedos arriba. Así que bueno. Entonces, como os digo, tenemos que elevar el nivel de vibraciones
para atraer esa abundancia a nuestra vida. Pues bien, tenemos el símbolo superpoderoso del Chokurei. Y en otras ocasiones, en Reiki os he enseñado todos los usos de Chokurei, que bueno, otro inciso que hago me está diciendo, Susana, ¿te has certificado en metafísica? Pues no, señores, no me he certificado en metafísica, es que el Reiki es pura metafísica. El Reiki, aparte de ser una sanación por imposición de manos, nos ayuda a elevar el nivel de vibraciones para conectar con esa abundancia, para crear situaciones, para sincronicidades con esas personas y situaciones que nos están ayudando o que nos van a ayudar a atraer la abundancia a nuestra vida. Esas sincronicidades de, por ejemplo, yo que sé, pues voy a un sitio y una persona me ofrece un trabajo donde gano más dinero o me ayuda a traer más dinero, más clientes a mi trabajo, etcétera. Eso es lo que nos va a ayudar el Reiki, así que es pura metafísica y es como os he comentado al principio, que yo estoy utilizando todas las técnicas que mis maestros y maestras me han enseñado para conectar con la abundancia, y algunos de los maestros pues es gente que es millonaria y que que son buenísimas personas, como os digo, y ayudan a muchísima gente, y ellos conectan con la abundancia FM, pues eso, a través de todas estas técnicas. Entonces, bueno, vamos cómo se utiliza el Chokurei para atraer la abundancia. Para los que no lo sepáis, que estáis iniciándoos en el mundo del Reiki, queréis saber si el Reiki os gusta, si no os gusta y acabáis de aterrizar en este canal o en otros canales, pues el Reiki es sanación por imposición de manos. Y Mikao Usui introdujo los símbolos de Reiki. Mikao Usui decía que con la intención bastaba. Por ejemplo, si yo quiero atraer dinero a mi vida, pues yo envío Reiki y ya conecto, porque con esa intención basta. Por ejemplo, también a los alumnos cogían una foto para enviar Reiki a sus familiares y decía que con la intención bastaba, pero sus alumnos no lo entendían. Decía, ¿cómo con la intención basta? ¿Cómo que haciendo una foto envío y le llega a mi familiar? Por eso él introdujo los símbolos de Reiki en la práctica. Un símbolo es una especie de logotipo. Por ejemplo, los logotipos están cargados emocionalmente, tienen muchísima carga emocional, y cuando vemos un logotipo de cualquier marca tenemos sensaciones, ¿no? De poder, de bienestar, de cómo me voy a sentir yo con ese producto, ¿no? Por ejemplo, si vemos la V de Nike o Nike, ¿no? De just do it, ¿no? Te dan ganas de salir corriendo, venga, hazlo, ¿no? Just do it, ¿no? No hace falta que te pongas zapatillas deportivas para correr y ponerte en marcha y bla, bla, bla. No hace falta que te pongan un texto gigantesco, sino simplemente verlo. Ni siquiera hace falta que ponga las palabras de Nike o Nike, simplemente lo ves y ¡zas! Es de deportistas, para sentirte poderoso corriendo, etcétera, y sentirte como ese atleta que sale en el anuncio o cualquier otro producto. Pues con los símbolos de Reiki, 3/4 de lo mismo, tiene mucha carga emocional, nos ayuda a cambiar de conciencia, a cambiar el chip. Y os voy a enseñar entonces lo primerísimo de todo, cómo se traza, y para los que ya lo sabéis, lo vamos a recordar. Los símbolos de Reiki se trazan con las manos en forma de cuenco, los dedos juntos, porque tenemos chakras secundarios en las manos. Se va a trazar con la mano con la que tú escribes. Y vamos a trazar primero un 7 y vamos a cortar 3 veces y media el eje central. O sea, una vez, 2 veces, 3 veces y media. Y vamos a decir su nombre 3 veces. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Personas que también lo hacen así como si fuera un lápiz, o sea, un 7 y 1, 2, 3 y medio. Chokurei, 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 como tú lo sientas. Y hay personas que nosotros en España decimos Chokurei, hay otras personas que dicen Chokurei, da igual,
como no somos japoneses, lo importante, como os digo, es la intención con lo que trazamos. Además, lo vamos a decir para nosotros mismos, o sea que para dentro de ti lo dices como tú quieras, porque lo importante, ya te digo, es la intención. Yo voy a poner la intención de atraer dinero a mi vida, que mis manos sean imanes. Entonces, por la mañana, cuando nos levantamos, lo que vamos a hacer es trazarnos en las manos el símbolo de Reiki. Vamos a trazar, ya os digo, el 7 con 3 veces y medio que le corte, chokurrei, 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 y en la otra mano, ya os digo que no hace falta decirlo en alto, sino para ti, chokurrei, chokurrei, chokurrei. Y también lo podéis hacer de la siguiente manera, trazo el 7 en el aire, le corto las 3 veces y media, y digo chokurrei, 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 y me lo llevo a corazón. El siguiente paso va a ser el siguiente, vamos a poner las manos en el corazón, vamos a cerrar los ojos, y vamos a dejar que el símbolo actúe en nuestro sistema energético. Y a la vez vamos a sentir que ya tenemos aquello que deseamos. Estamos viendo cómo recibimos un cheque con la cantidad que necesitamos, cómo encontramos un trabajo donde nos suben el sueldo, donde tenemos un salario mayor o tenemos una promoción. Sentimos también la alegría pues de todos los clientes que estamos atrayendo a nuestro negocio, pues todas las vías que puede haber para recibir dinero. Con la lotería no funciona, os lo digo ya. Aquí tiene que ser trabajando, a Dios rogando y con el mazo dando, como siempre digo. O sea, el Reiki me va a ayudar, pero yo me tengo que poner en marcha para que funcione, porque por mucho que yo haga así, no me va a venir de repente. Si yo necesito comprarme un apartamento y necesito $300.000 o $400.000 o lo que sea, o euros, no me va a venir de la nada ese dinero, sino que yo voy a tener otros ingresos, pues voy a cambiarme de trabajo, voy a traer más clientes, etcétera. Yo me tengo que mover para que ocurra. O también puedo encontrar, bueno, pues un piso acomodado pues a mis ingresos, eso sí. Entonces ya os digo. Y voy a sentir eso, cómo atraigo clientes y cómo se siente de ganar dinero y cómo pago las facturas también. No me cuesta, como con alegría pago la matrícula de la universidad de mis hijos, cómo estoy súper feliz porque a final de mes puedo ahorrar dinero, las vacaciones, las cosas que me puedo comprar, los cursos que puedo hacer sin tener que estar ahí haciendo cuentas todo el día, todo lo que yo puedo comprar a mis familiares, a mi familia, los tratamientos que yo me puedo hacer, todo lo que necesitéis. Y lo sientes, porque es súper importante. En programación neurolingüística y en coaching hacemos este ejercicio muchísimo. Y también en Reiki, obviamente. Es sentir. Es súper importante sentir para conectar con esa abundancia. Con esa abundancia. Porque si, por ejemplo, dices, venga, voy a hacer el ejercicio que Susana me ha dicho, y empiezo, qué difícil, todo está muy mal, porque la inflación, porque en mi país todo está súper mal. Pues por un lado estoy mandando una petición al universo y por otro lado me están bajando las vibraciones. O sea, es como cuando yo voy a un bar y le digo al camarero, ¿me trae una Coca-Cola? Y te piensas, no, ¿me trae una cerveza? No, uy, ahora no quiero, un vaso de agua. Estás todo el rato mareando al camarero. Pues aquí igual, universo, quiero un apartamento, quiero tener abundancia, quiero lo que sea. Uy, no, qué mal está. Entonces viene el camarero y se va, porque está todo muy mal. Y venga, sí, lo voy a visualizar, venga, y otra vez, qué mal está todo, porque solo los ricos tienen dinero, porque bla, 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 porque todo está muy mal, pues ahí estoy mareando al universo, estoy mareando al camarero. O sea, que yo tengo que saber que sí es posible. Obviamente tenemos que visualizar algo que sea posible y factible. Por ejemplo, si yo
necesito dinero, pues no voy a y gano, yo qué sé, 1.000 euros o 1.000 dólares al mes, pues tengo que ser congruente y en vez de decir, bueno, venga, pues voy a pedir de 1.000 a 1.500, pero no de repente, si yo estoy ganando 1.000 en un trabajo de administrativo, decir, venga, voy a ganar 5.000 euros. Tiene que ser algo realista, que tu mente también se lo crea. O de repente, venga, me va a venir una cantidad, yo tengo ahorrados, por ejemplo, 50.000 euros para comprarme una casa y de repente pienso, venga, en un mes voy a tener 500.000. No, hay que ser realista y ir dando pequeños pasos y el universo va a ir colaborando con nosotros. Y lo que os digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Y luego, bueno, después de haber visualizado, súper importante, dar las gracias porque ya lo tenemos. Eso es súper importante. Así que voy a recapitular. Por la mañana, cuando me levante, voy a trazar el símbolo del Chokurrei. Bien en el aire, Chokurrei, 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 y me lo llevo al corazón o en las manos. Chokurrei, 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 y en la otra mano. Chokurrei, Chokurrei, Chokurrei. Me lo llevo al corazón, empiezo a visualizar que me ascienden de trabajo, que atraigo más clientes a mi negocio, que cambio de trabajo a un sitio mejor donde gano muchísimo más dinero. Visualizo cómo pago las facturas cómodamente, cómo puedo pagar la matrícula de mis hijos, comprar comida sin tener que estar agobiada por llegar a fin de mes, etcétera. Que mi proyecto funciona, todo lo que necesitáis, las vacaciones, etcétera. Y ya veis, visualizáis esa cantidad que sea realista que entra en vuestra vida. Y finalmente agradeces la ayuda al universo. Eso es lo que yo hago todas las mañanas. Si quieres también al acostarte, también lo puedes hacer, es súper fácil para programar el cerebro también en los sueños, que yo también lo hago. Pues lo mismo, me trazo el Chokurrei en las manos, Chokurrei, 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 en la otra. Yo estoy dormida, ¿no? Bueno, a punto de dormirme, disculpad, estoy tumbada más bien. Visualizo y finalmente cierro con Chokurrei, 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 Chokurrei y doy las gracias. Si te has quedado dormido, pues nada, no pasa absolutamente nada. Si por la noche también se programa el cerebro y la mente para ir a por esa cantidad de dinero que quieres, a por esa abundancia, para tener abundancia, para ir tranquilo por la vida, de no estar al final de mes agobiado porque no llegas a pagar las facturas. Y para comenzar a activar esa abundancia en nuestra vida, os recomiendo que dejéis abajo en los comentarios la siguiente frase: activo mis manos para atraer abundancia y sanación. Es súper importante porque si lo escribimos ya se nos va quedando en la mente y la estamos ya programando y conectando con esa abundancia FM. Y eso es todo, mis creadores de sueño. Espero haberos ayudado. Os invito a compartir este vídeo con personas que les puede interesar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki.